Está grabando la clase para que los puedan ver después. Bueno, como les había dicho, la anterior semana les había dado un tema acerca de cómo poder interpretar gasometría, en el que aplicábamos todo el tema de las fórmulas, anion gap y las correcciones para ver si estaban compensados y no estaban compensadas. Y después de eso me habían pedido ustedes que les pueda explicar, porque empezaron a hacer preguntas con la fórmula de Avogadro y así sucesivamente, y todas las preguntas de acuerdo al medio interno. Y esto es algo que cualquier médico lo debería poder manejar. Entonces vamos a empezar en la clase de hoy con medio interno. Vamos a ver específicamente hipocalemia. Estos temas son largos, son bastante largos, así que les recomiendo que porfa, en el momento que se pierdan por estar en el teléfono, Facebook, Instagram, le está escribiendo el cortejo, la corteja, el esposo, la esposa, se van a distraer y se van a perder la clase. Yo les recomiendo que dejen a un lado el teléfono y que puedan hacer apuntes, papel, lápiz o en la nota, pero pónganlo en modo avión. Así que vamos a iniciar. En esta sesión de ahora vamos a estar viendo todo acerca de hipocalemia, ¿ya? Y antes de ver hipocalemia debemos entender el tema de los electrolitos, porque si uno quiere aprender cualquier disturbio hidroelectrolítico y si no conocemos, no estamos familiarizados con los electrolitos, se nos va a hacer muy difícil, no va a ser demasiado difícil. Entonces yo les recomiendo que se sepan estos electrolitos y si algunos están aún en la universidad, están en plena de formación, sáquenle captura a esto, guárdenselo y de igual manera, si lo ven que es imposible aprenderse por tantos números, con la práctica, después de tanto verlo, se lo van a aprender de manera mecánica. Entonces aquí no hace falta que esto lo explique porque la gran mayoría de ustedes ya creo que son médicos, pero para repaso. Y aquí tenemos un caso clínico. Aquí en este caso clínico ya vamos a tener en cuenta de que es una mujer femenina que acude al servicio de emergencia y tiene 60 años de edad y tiene un cuadro clínico ya con una evolución más o menos de unos 5 días. Esta mujer es caracterizado principalmente por que la trajeron los familiares por somnolencia y desorientación. Además de eso, la mujer al ingreso está con adinamia, astenia, anorexia, edema en miembros inferiores, positivos, tres cruces, y tenía alteración del estado de la conciencia. Previamente, refieren los familiares que otro médico le había prescrito, por el edema que tiene, y él ya le había prescrito furosemida. Furosemida, aquí no lo anoté, furosemida 80 miligramos cada 24 horas. Además de eso, esta mujer como antecedentes tiene hipertensión arterial hace 10 años y que está medicada con hidroclorotiazida de 25 miligramos cada 24 horas y losartán de 50 miligramos cada 12 horas. El examen físico, lo que nos interesa es que esta mujer presenta somnolencia, desorientación y palidez de tegumento, las mucosas deshidratadas y los reflejos musculares están presentes y exacerbados. ¿Cuáles son estos reflejos espásticos musculares? Reflejo rotuliano, reflejo bicipital del bíceps, todo lo que uno aprieta y esa exacerbación. Todo eso estaba en aumento en esta señora. Además, en los signos vitales la paciente tenía una presión arterial 150, 90, frecuencia cardíaca 60, frecuencia respiratoria 20, temperatura de 36, tiene un peso y talla de 70 y unos 65 metros. Una glucosa de 80, urea de 40, un BUN de 10, una creatinina de 1, sodio de 119, potasio de 3,4 y un cloro de 99. Además de eso, tenemos un ego normal, una hemoglobina de 14, plaqueta de 150, leucocitos de 4,16, una TAC, está todo normal, se le solicitó por el tema de la edad, alteración del estado de la conciencia, sospechando en otras cosas, y el sodio urinario 45 mini equivalentes, ¿ya? Y una osmolaridad urinaria de 300 miliosmol. Aquí yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Qué es lo principal que les llama la atención? Si quieren lo pueden escribir o bien pueden habilitar su micrófono y pueden comentar. ¿Qué es lo que les llama la atención de este cuadro clínico de esta paciente? Bueno, ¿alguien se anima a hablar? Carlos López.
habilitaron su micrófono, se animan a comentarme qué es lo que les llama la atención de este cuadro clínico. No, bueno. Lo que nos debe llamar la atención, uno, siempre en todo paciente, es la edad. ¿Ya? Es la edad, ¿ya? Entonces tenemos la edad y que esta señora ya tiene somnolencia y desorientación. Entonces es muy común de que los pacientes de la tercera edad, pacientes geriátricos, nos llegan a las consultas por somnolencia o desorientación porque normalmente los viejitos son como unos niños o unos niños grandes. En el momento que los viejitos no comen y toman agua, se deshidratan y empiezan toda esta clínica, es muy característico. Entonces la edad, somnolencia y desorientación y vemos además adinamia, astemia, anorexia, edema, miembro inferior. Entonces ya nos va orientando. Entonces, con todo esto, aparte, este paciente tiene problemas con hipertensión y está medicado. Pero esta medicación, y vemos su presión arterial 150/90, su glucosa, y cualquier cosa uno dice, no, a ver, viejito, 60 años, no, no es diabético, pero por ahí sí es, no sabemos, por ahí aquí entonces el ego igual está normal, no, no pensamos ni idea de una cetoacidosis diabética, entonces nos vamos más orientando porque aquí vemos un sodio y un potasio que está alterado, principalmente el sodio, y además les voy comentando que siempre cuando vayamos a pensar en alteraciones del sodio, vamos a pensar el sodio es del cerebro y el potasio es del corazón. Y aquí porque el sodio es del cerebro, vemos somnolencia y desorientación. Entonces, eso para ir dando un pantallazo todo lo que hace el cuadro clínico. Sodio CDM. Entonces, aquí, como les decía, lo importante, la hipertensión está con dos medicamentos. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es la osmolaridad sérica de este paciente? ¿Cuáles son los parámetros normales del sodio urinario? ¿Cuántos mini equivalentes? Ah, disculpar, me están llamando. ¿Cuántos mini equivalentes máximos se pueden reponer en 24 horas? Y además de eso, ¿cuál es la principal estímulo para la secreción de la ADH, la hormona antidiurética? Todas estas preguntas lo voy a ir respondiendo a lo largo de la sesión. Aquí, para ir recapitulando y para ir recordando, refrescando la memoria, tenemos que tener en cuenta que el agua corporal total de todos nosotros es del 60%. En niños tal vez un poco más el porcentaje, pero en sí el agua corporal de todos nosotros es el 60% distribuido en el intracelular y el extracelular. Entonces, pero aquí en el extracelular es el 40% y en el intra, bueno, vamos a ver que es el 20% que está subdividido entre el plasma y el intersticio. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque una persona que no toma líquido se deshidrata y va a empezar toda esta clínica. Y para que nos vayamos haciendo en cuenta, aquí nosotros vamos a tener el vaso sanguíneo, que es el líquido intravascular o el plasma, ya tenemos el espacio intercelular o el intersticio, ya que todo esto vendría a ser el líquido extracelular, y afuera tenemos el líquido intracelular, que es el líquido que está entre las células, ¿no? Ahora, los cationes y los aniones o los electrolitos más importantes, tenemos que tener en cuenta que en el líquido extracelular tenemos el sodio, el calcio, el cloro, el bicarbonato. En el líquido intracelular tenemos el potasio, el fosfato y el magnesio. ¿Ya? Y la respuesta a lo que decía, el valor del sodio sérico que tenemos que sabernoslo de memoria, vamos a ir familiarizándonos, es de 135 a 145. La osmolaridad sanguínea. Normalmente esta osmolaridad sanguínea se refiere prácticamente, en mis palabras, se lo voy a decir porque la definición del libro a veces es un poco difícil recordárnosla, pero en mis palabras yo lo digo, es la cantidad de sales en un litro de agua. Y esta osmolaridad sanguínea está prácticamente regida por el sodio, por la urea y la glucosa. Entonces, si nosotros vemos que mientras hay mayor cantidad de sodio, va a haber mayor cantidad de osmolaridad. ¿Por qué? Porque el sodio es el principal catión de todo nuestro organismo. Es el más abundante en el espacio extracelular. Y si nosotros tenemos un sodio disminuido, normalmente vamos a tener una osmolaridad disminuida. Ahora, para nosotros calcular la osmolaridad sanguínea, debemos tener en cuenta el valor normal. El valor normal de esta osmolaridad es de 280 a 295 miniosmol kilo. Esto también se puede incluso hasta decir de 280 hasta 300, dependiendo de ciertas literaturas. ¿Y cómo lo vamos a calcular nosotros? La fórmula, esta es una fórmula que igual se van a ir familiarizando, se la pueden hacer captura, es sodio por 2 más la división del boom dividido 2,8 más la suma de la glucosa dividido 18. Y en nuestra paciente que nosotros tenemos acá,
sodio de 119 por 2 más 10,2 más 10 que es el boom de esta paciente, más 2,8 dividido 2,8 más 80 dividido 18. Entonces, todo esto a nosotros nos va a salir 119 por 2, 238. ¿Ya? El boom dividido 2,8, 3,5, 80 dividido 18, 4,4. La suma de todo esto nos sale 245. Entonces nosotros en esta paciente, Una hipopótamo, una hipos. ¿cómo? ¿Preguntaron algo? ¿No? Ya. Entonces nosotros en esta paciente vemos que tiene una osmolaridad de 245. Entonces, eso lo van a ir anotando, vamos a ir avanzando. Entonces, si nosotros tenemos esta paciente con una osmolaridad de 245,9 y el valor de referencia es 280, 295 o 300, vamos a decir que tenemos ya una osmolaridad hipotónica, una hipoosmolaridad, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a hablar de hiperosmolaridad cuando está por encima de 295, isosmolar cuando está entre 280 y 295, e hiposmolar cuando es menor de 280. Ahora, la osmolaridad sanguínea puede dar valores falsos. ¿Por qué? ¿Ya? Y esto es una pregunta frecuente para los que aún siguen en la universidad o están por ingresar al internado o van a dar el examen de grado. Es una pregunta súper frecuente, ya que, ¿qué viene a ser? ¿Cuándo serían casos, por ejemplo, hablando de alteraciones del sodio? Cuando serían casos de pseudo hiponatremia, ¿ya? Aquí esto está mal escrito. Cuando son casos de pseudo hiponatremia, ¿ya? ¿Por qué? En estos casos que puede dar un resultado alterado, pueden ser en pacientes que tienen una hiperglicemia, hiperlipidemia, mieloma múltiple, medicamentos diuréticos e hiperproteinemia. Entonces, nosotros aquí tenemos hiperglicemia, digamos que esta señora tiene una glucosa 80, entonces no aplica. Pero la señora además nos refirió que le habían dado en otro centro de salud, le estaban dando dexametasona para, no se entendía al final por qué le estaba dando ni quién le estaba dando, pero la señora tomaba dexametasona. Entonces, posterior a una carga que un laboratorio que se le solicitó a esta persona tenía una glucosa de 300. Entonces, digamos que la regla te dice que por cada 100 miligramos de glucosa que esté elevado, va a disminuir 1,6 mini equivalente de sodio, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿por qué se va a dar esto? Uno, porque la glucosa tiene una acción prácticamente que te va a aumentar la presión oncótica, que te va a jalar los electrolitos. Y lo mismo sucede con la hiperlipidemia y el mieloma múltiple y la hiperproteinemia. ¿Por qué? Porque el mieloma múltiple tiene unas proteínas, te produce unas proteínas, esta enfermedad que son las paraproteínas. Y estas paraproteínas pueden producir un medio turbio en el que no se va a poder verificar con exactitud cuánto es el valor del sodio. Entonces, si nosotros, digamos, nosotros no es nuestro caso porque no somos laboratoristas, pero si nosotros estamos bajo el microscopio y queremos analizar estas muestras, no vamos a poder hacer un buen conteo. ¿Ya? O en la misma máquina no va a poder hacer un buen conteo por este mismo hecho, porque las proteínas y los triglicéridos, cuando son pacientes con triglicéridos altos, van a producir un medio turbio en el cual no se va a poder diferenciar y nos pueden dar falsos diagnósticos de pseudo hiponatremia. Entonces, ¿cómo se sabe cuál es el sodio real? El sodio real se puede calcular por medio del sodio corregido, en el que nosotros lo vamos a hacer por medio de la siguiente fórmula. El sodio reportado más 0,016 por la glucosa menos 100. Entonces, suponiendo que la paciente, vamos a hacerlo por fines didácticos, tiene una glucosa de 500, nosotros vamos a ver que estos 119 de sodio, vamos a calcular multiplicando todo esto. Entonces, 500 menos 100, 400. 400 por 0,016, que es la constante, nos va a salir 6,4 más 118, ya es igual a 125,4. Lo vamos a redondear, 125. Entonces, el sodio corregido de esta paciente sería este. Entonces, en estos casos, lo que se hace a la paciente es hidratación. Ahora, ¿por qué se da todo esto? Y es porque tenemos que para la cara.
¿Por qué? Porque esta señora, si nosotros tenemos en cuenta que tiene un agua corporal del 60%, el sodio es el principal electrolito extracelular. Más la clínica y los antecedentes que tenemos que es una mujer anciana, es una paciente geriátrica, no está comiendo, no está tomando líquidos ya hace días, entonces no hay ingreso de ningún tipo de electrolitos de ninguna manera y de paso está usando diuréticos. Entonces, ¿qué va a suceder? Ya si tenemos todo esto y es un paciente con todo esto, más signos vitales 150, 90 y tomando dos medicamentos antihipertensivos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que es una hipertensión un poco rebelde y le vamos a implementar un tercer antihipertensivo. No le vas a dar porque no es necesario. La mujer está deshidratada y simplemente lo que ha sucedido es que se ha activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, este sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Prácticamente vamos a tener que aquí tu cerebro va a mandarte la señal y va a decir, pucha, esta persona no está ingiriendo ningún tipo de líquido, no está comiendo, entonces va a interpretar como hay un estado de hipovolemia, hay una baja cantidad de líquidos que están ingresando, entonces va a activar todo este sistema renina-angiotensina, ¿por qué? Principalmente para que pueda producirse la ADH. Ya, pero antes que se produzca la ADH, se produce la renina, que es producida por el riñón, y esta renina que se produce del riñón ya se va a ir y se va a encontrar con el angiotensinógeno que viene del hígado y al unirse estos dos van a producir la angiotensina 1. Una vez está la angiotensina 1 de la capa endotelial de la superficie del tejido pulmonar del endotelio, va a liberarse, va a liberarse la enzima, eh, yo se lo apago, ya se lo apago el micrófono. Entonces, esta angiotensina 1 se va a ir a unir o la va a interceptar la enzima convertidora de angiotensinógeno, que es producida por el endotelio pulmonar. Esta enzima, al unirse con la angiotensina 1, va a producirse la angiotensina 2. Una vez producida la angiotensina 2, esta angiotensina 2 te produce N cantidad de efectos. Entre ellos, los principales es que esta angiotensina 2 va a ir a actuar a la glándula suprarrenal, que esta glándula suprarrenal va a producir aldosterona. Entonces, entre la aldosterona y la angiotensina 2 van a producir un efecto a nivel de los túbulos, a los túbulos de las nefronas, en el que va a hacer que va a producir una reabsorción del sodio y del cloro, va a aumentar la excreción del potasio, ¿ya? Y va a producir aumento de la retención de líquido. Además, eso va a producir un aumento de la actividad simpática, que eso está a producir también el tema de actividad de todo el tema cardíaco, cronotropismo, batmotropismo, lucitropismo y todas las actividades del corazón. Y por otra parte, va a producir una vasoconstricción arterial. Va a cerrar los vasos arteriales para aumentar la presión sanguínea. ¿Y por qué? Porque está mandando una señal de que hay fuga de líquido. Entonces, el cerebro hace todo esto, manda todas estas señales para que se produzca todo este sistema, para que se puedan limitar los líquidos y no te vayas a deshidratar más de lo que estás deshidratado. Y por último, se produce por el que a nivel del hipotálamo se produce el ADH, ya por medio de los núcleos supraópticos y paraventricular, y se almacena en la neurohipófisis, en la hipófisis posterior, y ahí se libera la ADH, y esta ADH va a actuar a los túbulos recolectores, produciendo una absorción del líquido, de agua. Entonces, vamos a ver que todo esto va a producirse prácticamente en esta persona en la tercera edad y se le va a disparar la presión sanguínea, por más que está consumiendo, por más que tiene hidroclorotiazida 25 cada día y losartán cada 12 horas. Entonces no es necesario un tercer medicamento antihipertensivo, sino que es necesario comprender la fisiopatología que ocurre por detrás y a eso es lo que yo me voy con pensar fuera de la caja. Quiero que hasta aquí, si me han entendido, me puedan colocar en el chat, por favor, el número 7 para que yo pueda seguir avanzando, porque si hasta aquí no han entendido algo, más adelante no van a entender. Entonces, por eso necesito que me digan si está todo claro. ¿Todo claro? Perfecto, perfecto. Ya, entonces, nosotros, una vez que hemos dejado todas estas bases, vamos a empezar con el tema como tal de la hiponatremia. Quiero que lo dejen a un lado el tema del caso clínico que les he dado.
que le he dado el caso clínico, déjenlo a un lado, lo vamos a avanzar al finalizar, pero vamos a empezar a cimentar los conceptos. Entonces, la definición que nosotros vamos a tener para hablar de la hiponatremia es la disminución del nivel sérico del sodio, menores a 135 equivalentes, y lo podemos clasificar de distintas maneras. Esto va a depender mucho dependiendo de las conductas, ¿ya? O de los médicos que tal vez les puedan hacer preguntas. Pero principalmente la clasificación de la hiponatremia viene a ser por medio de la severidad, que vendríamos a decir que si decimos que el valor normal es de 135, 145, una hiponatremia leve, 135 menos 1, 134 hasta 130 es considerado leve. De 130 menos 1, 129 a 125 se considera moderado, y a menor o igual de 124 se considera severo. Y el tiempo, esto es importante porque digamos que el tratamiento no es el mismo. ¿Es una hiponatremia aguda o es una hiponatremia crónica? Y estamos hablando aguda cuando es menor de 48 horas, crónica cuando es mayor de 48 horas. ¿Ya? Después la osmolaridad consideramos es una hiponatremia con hiperosmolar cuando al sacar la fórmula, que es con lo que les había comentado del boom, más la glucosa, vale mayor a 300 miliosmoles, isosmolar cuando está entre 280 y 300, y posmolar cuando es menor de 280. En nuestro caso, estaríamos frente a una hiponatremia, tenemos de 119, es una hiponatremia severa, y además es una hiponatremia severa. En esta paciente, digamos que la clínica era media por el tema de los días que nos dieron, pero se la clasificó como una hiponatremia aguda, menor de 48 horas, y además de eso es una hiponatremia hiposmolar. Pero sigamos avanzando. Ahora, las etiologías. Por así decirlo, una hiponatremia hiperosmolar, es decir, cuando está el valor de la fórmula, esa larga que viene la glucosa y el BUN está por encima de 300, se asocia principalmente que está por el uso de diuréticos y hiperglicemia. En este caso no es, la paciente sí usa diuréticos, pero no utiliza manitol, y hiperglicemia no tiene hiperglicemia. La paciente es al momento de la entrada. Y después, ¿cuál es el tema de la importancia de la osmolaridad? Es la tonicidad. Entonces, si nosotros vamos a ver que es una célula, que aquí es una célula normal, pero está en un medio isotónico normal, aquí está la célula todo bonito, hay un equilibrio entre los electrolitos, ¿ya? Entre los intracelulares y los extracelulares, está todo bien. Pero ¿qué sucede? Cuando hay un estado hipertónico, cuando está por encima de 300, 310, 330, 400, lo que ustedes quieran, ¿qué va a suceder? Los electrolitos van a tender a salir, ¿ya? Y la célula se va a deshidratar, se va a encoger, ¿ya? Se va a encoger porque todo va a tender a salir. Y ahí es algo que creo que es una de las pocas cosas que nos sirvieron de aprender del colegio, es la ósmosis, ¿ya? Entonces, por medio de ósmosis, porque afuera hay mayor cantidad de solutos, va a empezar a chupar, va a empezar a jalar todos estos líquidos, ¿ya? Y una solución cuando hay un medio, por así decirlo, hipotónico, ¿ya? Que es el caso de esta paciente, vamos a ver que la célula se va a hinchar porque todos los cationes, por así decirlo, en el medio celular van a estar disminuidos. Entonces, en esto, aquí la célula se va a hinchar, y aquí es donde te puede terminar bien. Vas a ver que la célula tal vez no es que esté con baja cantidad de sodio o de cualquier electrolito, sino que simplemente se ha diluido, ¿ya? Son casos que está diluido. Entonces aquí nosotros vamos a ver que una solución a un cuadro de osmolaridad hipertónica, ya la célula se ha encogido, ¿ya? Y es que sí está perdiendo los electrolitos, y y muy posiblemente íbamos al paciente hematizado. La clínica puede variar, medicina no es uno más uno, dos, y en este caso los pacientes a veces es porque los electrolitos están normal, solamente que es el medio interno porque sí tienen deshidratación, y en estos casos es que están encharcados. Otras causas de las etiologías, las hiponatremias isosmolares, vienen a ser estado de hiperproteinemia. No es porque vayas al gimnasio y comas mucha proteína te va a producir esto, ya, sino que más sería asociado a personas que utilizan esteroides, tienen unas dietas muy altas en proteínas, o personas que tienen algunos procesos oncológicos, ya, porque aparte se les tiene que estar administrando proteínas por medio de soluciones parenterales, y pacientes con hipertrigliceridemia. Todas las personas que les encanta comer chicharrón o panza rebozada de desayuno pueden también desarrollar esto. Ahora, aquí hay que tener cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque normalmente la gran mayoría de las primeras dos, es decir,
de las hiperosmolares y las isosmolares vienen a ser pseudohiponatremia. Y la que sí es una real hiponatremia son las que son hiposmolares. Entonces, nosotros en esto tenemos que tener en cuenta en la etiología de las hiponatremias hiposmolar, lo más importante es ver la clínica. ¿Ya? Y nosotros vamos a tener en cuenta que una paciente o una persona cualquiera que te venga y hagas el cálculo de la fórmula y vas a ver que tiene una hipovolémica, es normalmente por deshidratación, euvolémica o es normal, hipervolémica, es porque es un paciente con sobrecarga. Entonces aquí que vamos a pensar, una hipovolémica, tal vez pacientes con problemas de insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, o enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencias hepáticas crónicas, ¿ya? Y aquí nosotros, en este caso, que es lo de nuestra paciente o de la paciente que había, era una hiponatremia, tiene 119 mini equivalentes de sodio, hiposmolar, ¿por qué hiposmolar? Porque en la fórmula salió menor a 280 y además de eso es hipovolémica porque la paciente está deshidratada. Entonces, nosotros, una vez tenemos en esta categoría, cuando vayas a ver cualquier paciente, vos categorizás, ok, es una hiponatremia, pero es isosmolar o hiperosmolar, descartás cualquier otro tema que sea una pseudo hiponatremia, pero si tenés una hiposmolar y además de eso está hipovolémica, vos la ves que está deshidratada como esta paciente, tenés que hacer lo siguiente, tenés que pensar, ok, ¿de dónde viene la pérdida? ¿Es una pérdida renal o es una pérdida extrarrenal? ¿Y en qué consiste esto? Nosotros vamos a tener en cuenta de que para hablar de pérdidas extrarrenales o renales, debemos considerar el sodio urinario. ¿Ya? Este sodio urinario, el valor normal o el valor referencial es de 15 a 20. ¿Ok? ¿Está todo claro hasta aquí? Si está todo claro, me ponen uno en el chat. Si no, pregunten. Perfecto. Entonces, si nosotros vamos a ver con este sodio urinario, tenemos un resultado que es menor de 20, ¿ya? Entonces vamos a considerar que tal vez el paciente tiene vómitos, diarreas, pérdidas en tercer espacio, o en algunos casos que son estas pérdidas de tercer espacio son quemaduras, pancreatitis y peritonitis. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a considerar, ok, tenemos una hiponatremia, ¿ya? Hiposmolar, hipovolémica, le hacemos el sodio urinario. Aparte del sodio urinario, vemos que en la clínica el paciente es un paciente borracho, un paciente alcohólico, este, o cualquiera de estas cositas. Entonces, nosotros vamos a hacer que, ya, es una pérdida, sodio urinario, confirmamos que es por tema de lo que es un borracho, ya, o por último, si es un paciente que ha llegado a un gran quemado, ya pedimos el sodio urinario igual y vamos a ver que es por las quemaduras. Entonces, una pérdida extrarrenal, porque el valor del sodio urinario es menor de 20, ¿ya? Y unas pérdidas renales son pacientes que tienen el sodio urinario mayor de 20 y ahí consideramos furosemida, hidroclorotiazida, hipoaldosteronismo, síndrome perdedor de sal. Ahora, entonces nosotros vamos a considerar todo esto. ¿Ya? Y en esta paciente, bueno, consume furosemida porque le prescribió otro médico y además parte de su tratamiento farmacológico para la hipertensión es la hidroclorotiazida. ¿Ya? Ahora, ¿cómo diferenciamos entre una pérdida renal de una extrarrenal? Esto lo acabo de decir. ¿Quién se anima a comentar? ¿Cómo lo diferencian? Vamos, comenten en el chat. Bien, perfecto, Karen. Exacto. Entonces, ustedes siempre que vayan a ver un paciente que le vaya a llegar con sintomatología similar, ya le van a tener que pedir todo esto de entrada. No van a esperar, ay, no es esto, pidamos, perdés tiempo. Cuando te llega un paciente, vos al verlo ya tenés que cranear y decir, ok, le pido su gasometría, ionograma, EGOS, le pido su sodio urinario y todo eso, y ya empezás y así ya te sale todo y empezás a trabajar. Exacto, está bienísimo. Entonces, por medio del suero urinario es de 15 a 20. Entonces, en esta paciente tenemos una hiponatremia hiposmolar, hipovolémica y las principales causas, por así decirlo, ya en estos casos es un síndrome de secreción inadecuada de ADH, ya un cuadro por hipotiroidismo y o cuadro por hipocortisolismo o alteraciones de la glándula suprarrenal. Entonces, ahí en la glándula suprarrenal ya consideramos
enfermedad de Cushing, síndrome de Cushing, enfermedad de Addison, síndrome de Addison, y si se animan y me lo comentan en el chat, se van a ganar un premio el que me diga las diferencias. Me lo tiene que comentar, sí, en hasta las y 35 porque si no lo van a googlear. El que comente se va a ganar un premio. ¿Ya? Entonces, las principales causas vendrían a ser estas, pero que vamos a tener nosotros que tener en cuenta. Un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Normalmente no es muy frecuente, a no ser que sean pacientes UTI, ¿ya? O UCI, pero es importante que lo conozcan, digamos, ¿no? Porque les encanta preguntar esto. Entonces, las causas de esto vienen a ser tuberculosis, tumores cerebrales o pacientes que utilizan inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces, aquí nosotros vamos a tener todo lo que son ansiolíticos, antidepresivos, y los criterios para hablar de un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética viene a ser una osmolaridad sérica menor de 280, una osmolaridad urinaria mayor de 100, un sodio sérico mayor de 135 y un sodio urinario mayor de 40. Ahora, el volumen circulante elevado y cuando tenemos un paciente que tiene una hiponatremia hiposmolar, pero hipervolémica, es decir, un paciente que lo encontrás con edema en miembros inferiores, tres cruces, todo lo que querrás, con un derrame pleural, edema pulmonar, tenemos que pensar en qué, en las tres insuficiencias. Una insuficiencia cardíaca congestiva, una insuficiencia hepática crónica y una enfermedad renal crónica. Ya que no se dice ya prácticamente insuficiencia renal crónica, ya ha sido dejado a un lado ese concepto en las literaturas más actualizadas. Ya no se habla de insuficiencia renal crónica, se habla enfermedad renal crónica. Entonces, y por último, ¿en qué otra cosa hay que pensar? En el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque hay manifestaciones neurológicas. En estas manifestaciones neurológicas nosotros vamos a tener en cuenta de que si tenemos un sodio bajo, sin importar si es una pseudohiponatremia, tenemos un sodio bajo, vamos a tener automáticamente una osmolaridad plasmática baja, ¿ya? Y entonces, al tener una osmolaridad plasmática baja, vamos a estar en un estado hipotónico. Las células se van a hinchar. Entonces, ¿qué va a suceder con estas células hinchadas? Un edema cerebral. ¿Y qué sucede con este edema cerebral? Ya el paciente va a tener manifestaciones neurológicas, que estas manifestaciones neurológicas van a depender del sodio sérico. Y aquí una pregunta de examen, una pregunta del interno, ¿a partir de cuánto es el valor del sodio sérico para que haya manifestaciones neurológicas? A partir de que esté por debajo de 125 mini equivalentes litros y que aparte tiene que ser algo agudo. Si es crónico no van a haber no van a haber manifestaciones neurológicas. Pero si tenemos un cuadro con un sodio sérico menor de 125 y aparte con una velocidad en la que se instauró en un cuadro de menor de 48 horas, vamos a tener síntomas neurológicos que van a empezar, dependiendo de la severidad, como estupor, somnolencia, convulsiones, coma e incluso la muerte. Ahora, el diagnóstico, para empezar a recapitular con la paciente, vamos a tener en cuenta que hay que determinar siempre la osmolaridad hasta que se cansen de ver esta fórmula, se la van a terminar aprendiendo. Y dependiendo de esto, del sodio por 2, el sodio reportado por 2, más la suma del boom dividido 2,8, más la suma de la glucosa dividido 18, ya, dependiendo de ese valor que va desde 280 hasta 300, vamos a categorizar hiposmolar, isosmolar y hiperosmolar. Ya saben, normalmente ISO e hiper vienen a ser pseudo hiponatremias y la que sí es una real es una hiposmolar. Ahora, el tratamiento. El tratamiento va a depender siempre de la causa. En términos generales, en todos estos pacientes se tiene que hacer una restricción hídrica, máximo 800 ml al día. ¿Por qué? Porque si vos le vas a dar líquido, vas a decir, porque no va a faltar el médico iluminado que vas a ver, te va a decir, ah, tiene una hiponatremia, pero hay que hidratarlo, sí, porque está con la boca seca, vamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto pesa el paciente? Ah, pesa 70 kilos, 70 por 30, 2,100, 2 litros y 100 ml. Listen, pásale 2 litros 100 ml. Por más que sea una hiponatremia, hiposmolar, hipovolémica, si vos le pasás 2 litros y 100 ml, le vas a terminar diluyendo más. Un claro ejemplo es el ejemplo de la sopa. Cuando están haciendo sopas, aquí, no sé, los que cocinen, por ejemplo, yo cocino, ya, cero machismo acá. Cuando está la sopa salada, ¿qué se le hace? Se le echa más agua hervida, ¿no? ¿Para qué? Para que diluya. Entonces, lo mismo, la misma lógica acá. Si tenés un paciente con una hiponatremia, no le vas a pasar la fórmula mágica que dicen muchos médicos.
30 ml kilo peso, lo vas a empeorar, lo vas a empeorar. Entonces, el tratamiento, aparte de tener una restricción hídrica, vamos a considerar principalmente este tratamiento para que lo que le dije, ¿no? Una hipovolémica, hiponatremia, hiposmolar, es la solución fisiológica, el 0,9, ¿ya? Y lo contrario, en estos casos, si es una hipervolémica, se va a terminar dando diuréticos, ya que hay mucho volumen, porque recordemos, hipervolémica, estamos pensando en las tres insuficiencias, cardíaca, hepática y renal. Entonces, si tenemos una hipervolémica, no vas a dar nada de líquido, simplemente furosemida. Y además, con la misma clínica, imagínate una enfermedad renal crónica, un paciente renal, le vas a meter líquidos, no lo va a orinar. Su hiponatremia le vas a terminar produciendo un derrame pleural, un edema pulmonar, vas a producir otra complicación. Imagínate, por otra parte, un paciente con una insuficiencia hepática crónica, ya cítico, y le vas a meter 2 litros 100 ml, vas a hacer burreras. Entonces, siempre hay que pensar un poco más allá. Me van a hacer un favor, nos queda un minuto de la clase. Le voy a dar para finalizar y nos volvemos a conectar, ¿ok? Así que ahorita nos volvemos a ver. Entonces, el tratamiento, como les comentaba, es una hiponatremia hiposmolar hipovolémica. Es la solución fisiológica. Para empezar, ahorita vamos a ver la corrección. Pero hay que tener en cuenta que hay que tratar de no sobrepasar los 800 ml, hay que ver de hacer una restricción hídrica. Y en contrario, si es una hipervolémica, se utilizan diuréticos. Ahora, hay que tener súper en cuenta, porque esto es súper importante, que al corregir el sodio, ya normalmente se puede corregir 0,5 mini equivalentes por hora. Entonces, si nosotros sacamos, pero quiero que vean aquí el cálculo en mi calculadora para que no hayan creer que se la charlo, tenemos 0,5 por 24 son prácticamente 12. Entre 12 a 12,5 mini equivalentes es lo que están en las guías. Entonces, nosotros esta corrección tiene que ser lento, no le puedes pasar todo de golpe. Ya tiene que ser todo completamente lento. En el caso que uno termine haciendo una reposición de sodio que sea rápida, que sobrepasemos estos 12,5 mini equivalentes al día, vamos a producir un daño permanente en el paciente. Este daño permanente va a ser una desmielinización pontina y además de eso, el paciente va a quedar parapléjico, con un síndrome de enclaustramiento, y prácticamente eso es esto, son estos pacientes. Van a quedar parapléjicos, van a quedar así, entonces le arruinas la vida a la pobre persona si uno hace una mala reposición. Entonces, para hacer una corrección, hay que tener en cuenta siempre, ¿ya? Los tipos de la solución. Un ejemplo, si yo agarro y voy a utilizar una solución fisiológica al 0,9%, ya voy a tener en cuenta de que esta solución tiene 154 mini equivalentes de sodio. Eso es lo que me va a aportar. Y si voy a utilizar una del 3%, tiene 513 mini equivalentes de sodio. Y por otra parte, si voy a usar un Ringer lactato, esto tiene 130, y una ampolla de cloruro de sodio tiene entre 30 mini equivalentes y 27 mini equivalentes de sodio, dependiendo de la marca. Entonces, nosotros aquí, lo que me preguntaba Silar, la anterior clase, la fórmula Doge-Madias, viene a ser, digamos, que el concepto como médico internista, que era la... Ay, ¿qué pasó? Sí, ya. Tiene un concepto súper largo, pero lo que se tiene que saber es que es la infusión de sodio, o sea, lo que le vas a pasar en el sodio, o sea, la solución que vas a utilizar, si vas a usar solución fisiológica, si vas a hacer ampolla, si vas a hacer lo que usé, vas a anotarlo acá, la infusión de sodio, y ya, por el sodio del paciente, más el agua corporal total, ya, y esta agua corporal total es 0,6 por peso más 1. Puede ser que haya algunas diferencias en que te digan en hombres, en mujeres, en niños. Normalmente en hombres y en mujeres es lo mismo. A partir de los 65 años ya no usas el 0,6, se utiliza el 0,5. Entonces, yo, por ejemplo, aquí en este caso práctico, voy a utilizar, recordemos, infusión de sodio menos el sodio del paciente. Voy a utilizar solución de fisiológica del 0,9%. Esto,
Esto me aporta 119 mini equivalentes. En estos 119 mini equivalentes, ya voy a hacer la resta 154, aquí calculadora enfrente de ustedes, 154 menos 119 me sale 35. Aquí voy a anotarlo, 35, ¿ya? Y voy a sacar 0.6, 0.6 por 70, que es lo que pesaba la mujer, 42, más 1, 43, ¿ya? Entonces, 43. Entonces, yo voy a sacar 35 dividido 43, 0.8. ¿Ya? Entonces, 0.8139. Lo vamos a redondear a 0.82. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Esto 0.82 es lo que va a subir por cada litro que se le administra a esta señora. Entonces, si yo quiero calcular de mis 119 mini equivalentes que aquí tengo y lo quiero hacer llegar a 125, prácticamente 125 menos 119, necesito subirle 6 mini equivalentes para llegar, digamos, a lo mínimo, ¿ya? Entonces, si yo quiero subirle 6 mini equivalentes, estamos hablando de que son de 119, son estos 6 mini equivalentes que faltan, lo voy a dividir por 0.82. 0.82 son prácticamente 7 litros y 300 ml. No le puedo yo meter 7 litros de solución fisiológica. ¿Por qué? Porque no se puede. Lo ideal es, hay que hacer una restricción hídrica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar las soluciones fisiológicas al 0.9%, que me va a dar 154 mini equivalentes, y voy a utilizar 3 ampollas de cloruro de sodio, que cada ampolla tiene 30 mini equivalentes. Entonces, 30 por 3, 90. Entonces, yo voy a hacer 150 mini equivalentes más 90, que son las 3 ampollas que voy a utilizar, son 244. Aquí están los 244. 244 más 119, porque la fórmula es la solución que se va a utilizar menos el sodio reportado, ya que es 119. Entonces 244 menos 119, ahí, 244 menos 119, 125, ¿ya? Entonces me sale 125. Ahora, lo mismo el 0.6 por 70 me sale 42 más 1, 43. Ahora 125 dividido 43 me sale 2.9. Entonces, ¿qué quiere decir este 2.9? Que yo en cada litro que voy a colocar, que voy a administrar, o sea, en una solución que voy a utilizar, voy a subir 2.9 mini equivalentes, ¿ya? Entonces, en esta solución, si yo quiero llegar de 119 a 125, son 6 mini equivalentes que me faltan. 6 mini equivalentes dividido 2.9 son 2 litros, digamos, ¿no? Que voy a utilizar. Entonces, yo estaría utilizando dos soluciones fisiológicas en las que yo le estaría haciendo una reposición. Ahora, sin embargo, ya, digamos que aún no es suficiente. Aún no es suficiente. Entonces nosotros vamos a hacer aquí otra corrección. Vamos a utilizar una solución fisiológica y aquí yo quiero que ustedes lo hagan el cálculo. ¿Ya? Vamos a utilizar una solución fisiológica al 3%. ¿Ya? 513 mini equivalentes nos va a aportar una solución fisiológica al 3%. Entonces nosotros vamos a tener una solución fisiológica de 513 mini equivalentes menos los 119 mini equivalentes del paciente nos sale 394. 394 dividido los 43 son 9 mini equivalentes. Entonces, si yo agarro y solamente voy a utilizar una solución fisiológica al 3%, que me va a dar 513 mini equivalentes, a mí me va a salir que yo puedo utilizarlo y solamente utilizando esa solución me va a aportar 9 mini equivalentes. Es decir, voy a llegar hasta más de los 125. Y la fórmula lo que te indica cuánto es lo máximo hasta 12 mini equivalentes, 12.5 mini equivalentes al día. ¿Ya? ¿Hasta ahí queda claro? ¿Queda claro o no queda claro? Sí quedó claro, doctor.
Ya. Entonces, a ver, y vamos a hacer aquí un cálculo. Entonces nosotros vamos a terminar utilizando, lo puedes corregir con esto, pero yo preferiría no pasar tanto líquido. Entonces yo voy a agarrar y voy a utilizar una solución al 3% que me aporta 514 mini equivalentes. Ya, ay, perdón, que me aporta 514 mini equivalentes. Aquí está, 513 mini equivalentes. Ya, entonces en esta fórmula aquí, uy, entonces en esta fórmula acá que me aporta, cha, entonces en esta fórmula aquí que me aporta solución fisiológica, estoy chamoneándola, perdón. Entonces la solución fisiológica, la solución al 3% aporta 513 mini equivalentes. 513 mini equivalentes menos los 119 mini equivalentes que esta paciente tiene, ya nos va a dar 513 menos 119, 394. 394 dividido los 43, que era lo otro, 43, nos va a dar 9 mini equivalentes. Entonces vos vas a poder administrar en este caso sin problema. Y eso, incluso hay soluciones al 3% de 500 ml. Vas a poder utilizar una solución de 500 cc vamos a De la familia. solución al 3% de 500 cc. Ya, le vas a pasar esto en 24 horas. Entonces, 500 cc dividido 24, vas a pasarle 20 ml hora. Jugando. Entonces vas a poder colocar esto en 20 ml hora, ¿ya? O como la fórmula te agarra y te dice que un ml tiene 20 gotas, vas a pasarle prácticamente 60 gotas por minuto, vamos, ¿no? Entonces, más o menos sería así. Pero eso ya se encarga de las licenciadas. Ya creo, entonces esto voy a borrarlo. A ver, sí, no te preocupes, ya lo apagué su micrófono. Entonces vamos a seguir. Entonces, para ir consolidando, nosotros vamos a tener en cuenta aquí de que la clínica es soberana. No porque agarres y quieras hacerlo todo mecánico, vas a empezar a decir, ah, ya de 3 ampollas de solución de cloruro de sodio más 500 ml, solución fisiológica y directo. No, hay que ver la clínica, todo lo que está asociado, porque a esta paciente uno puede agarrar y hacerlo de manera mecánica, pero ¿qué sucede? Ya, tal vez no hubiera sido el caso, no en todos los pacientes, entonces hay que ver por qué, o por ahí vos decís, ah, le vamos a reponer el sodio, pero el paso hay que bajarle la presión, démosle un captopril, démosle un nifedipino sublingual, no hagan burrera. Uno una vez corrige el sodio, la presión se va a regular. Siempre hay que pensar fuera de la caja, hay que ver más allá de las narices. La fórmula de la osmolaridad se la tienen que acordar para poder hacer estas correcciones. Está aquí. Hay que saber clasificarla, las hiponatremias hiperosmolar, isosmolar y posmolar, si es hipervolémica, euvolémica o hipovolémica. Y por último, hay que hacer la fórmula de Adroguema-Díaz, ya que es la infusión de sodio menos el sodio del paciente, ya divido el agua corporal total, y esto es prácticamente 0,6 por el peso más 1. Entonces, eso sería todo hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta o algo. No sé si tienen alguna pregunta acerca de hiponatremia. Bueno, creo que no hay pregunta porque estuvo clarísimo, ¿no? Bueno, este, yo creo que el otro sábado podríamos ver de avanzar este, hipernatremia.
y dependiendo del tiempo que yo tenga, les podría hacer también con hipocalemia y hipercalemia. Solamente que ahorita estoy, pero voy a terminar acá la grabación.